platicar esto. Aquí van a encontrar ustedes un error, ¿sí? Le pusieron órganos linfáticos y son linfoides, ¿eh? ¿Ok? Ok, doctor. Acuérdense que la médula tiene, donde sale la célula madre, es mieloide. Y los tejidos donde maduran esas células madres son tejidos linfoides. A eso se refiere, ¿eh? La verdad, las ganas de dar clases y evitar que ustedes se atrasen, lo meten a uno un problemón, ¿eh? Qué bárbaro. Aquí estoy en el café, espero que la señora no me esté escuchando allá afuera, pero la verdad, lo tratan uno con la punta del zapato, ¿eh? ¿Por qué, doctor? ¿Esperó mucho? Esperé casi una hora. Ah, su máquina. Gracias. Yo les quiero decir algo importante. ¿Saben de quiénes están saturados los cafés ciber ahorita? De los padres de familia con las clases de sus hijos. Porque no todos tienen internet. Entonces, lo que menos me imaginé yo es encontrarme inclusive con fila, ¿no? Y pues, caray, eso habla de la importancia que tiene la educación de los niños, ¿no? Pero la verdad nos está creando una problemática y a esto se les ocurre todavía. Bueno, pues ellos tienen un programa, ¿no? Del cambio de redes. Aquí al Floresta le tocó el cambio a fibra de vidrio, a fibra óptica, perdón. Y pues no tenemos internet, está suspendida la red por acá. Pero bueno, vamos a darle velocidad a esto, que es lo que más nos interesa, ¿sí? A lo bueno que ya pudimos contactarnos, aunque no con la misma premura que lo hacemos, pero ya estamos, ¿ok? Entonces hablábamos de los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos, pues prácticamente yo se los mencioné en un principio cuando vimos los tipos de inmunidad, desde que vimos la inmunidad celular, de cómo la célula madre se origina en el tejido mieloide y sale directo al timo, que este es uno de los tejidos linfoides. El timo, que es una glándula de permanencia temporal en nuestro organismo, que después se atrofia, pero que afortunadamente crea la inmunidad celular, dándole la vida a lo que es el linfocito, ¿sí? El linfocito T, a su célula de memoria, que una vez que este órgano se atrofia, pues prácticamente nos regimos por las células de memoria y la clonación de esos linfocitos. Los adenoides. Las adenoides prácticamente es una serie de ganglios linfáticos que tenemos en la orofaringe, ¿sí? Los cuales también con la edad se atrofian, o sea, son para la pubertad, aparecen igual que el timo, son temporales, pero inclusive hay individuos adultos que logran conservarlos y solamente les crean molestias en relación a que son áreas que generan escurrimiento y toda la vida andan con problemas de la garganta o de tos o de gripe por el escurrimiento del moco que genera la permanencia de la glándula de los tejidos adenoides, ¿sí? Las amígdalas son otros tejidos linfáticos o linfoides, perdón, que prácticamente son la depuración, actúa como un ganglio linfático porque depura toda la sangre que pasa por ahí, ¿sí? Inclusive tiene sus propiedades importantes porque ahí es donde se fagocitan al paso de la sangre, se retienen por medio de las células de memoria, que son las presentadoras de antígeno. Ahí es donde prácticamente todas las células que encargadas de fagocitar eliminan a estos elementos que invaden nuestro organismo, ¿sí? Recuerden que las amígdalas también son asiento de una gran cantidad de problemas
de tipo infeccioso, que a lo largo ya empezaron a extirparlas hace muchos años. Sin embargo, muchos se oponían. ¿Por qué? Porque era una fábrica prácticamente de linfocitos, o sea, se clonaban ahí los linfocitos. Sin embargo, ya vimos que no es tan útil como muchos pensábamos, ¿no? El tejido linfoide pulmonar es otro, en el cual por degradación a través de la presentación al oxígeno se oxidan ciertas sustancias que contienen, ¿sí?, los elementos que ingresan, y este tejido linfoide protege y permite también la clonación de linfocitos. Los ganglios linfáticos pues sirven también para fagocitar, o sea, retienen, filtran y permiten la fagocitosis. El vaso es un tejido linfoide que también permite que ahí en su interior se lleve a cabo el ciclo de clonación celular. Las glándulas, las placas de Peyer del intestino grueso, ¿sí?, también tienen esa función, igual que sus nódulos linfáticos. Entonces, los órganos linfoides primarios prácticamente es el timo y la médula ósea. No hay más, son dos nada más: tejido linfoide y tejido mieloide, timo y médula ósea. Los secundarios son el vaso y todos los demás. ¿Por qué? Porque están formados a base de ganglios linfáticos. Entonces, no olvidar que los primarios son el timo y la médula ósea, y los secundarios el vaso. Los primarios o centrales, ¿sí? Aquí dice, los linfocitos se originan y maduran por linfopoiesis, o sea, cuando se generan. Dice, características que los capacitan para responder ante un antígeno extraño. Sobreviven algunas, se les conoce como tolerancia central, donde son eliminadas algunas, actúan en contra de estructuras moleculares propias. Esto es el linfoblasto. ¿Sí? El linfoblasto, así como está, como si fuera la célula madre, ¿sí?, entra al timo y ahí se transforma en prolinfocito. ¿Sí? Sale como un linfocito grande y empieza a madurar en circulación como un linfocito intermedio hasta hacerse un linfocito pequeño, con todas las propiedades que les confiere la blastogénesis en el timo. Este linfocito se obtiene junto con una célula de memoria y junto con linfoquinas, que son sustancias o elementos mediadores. Los secundarios, que son periféricos, ¿sí?, son estructuras especializadas. ¿Por qué? Porque son los que recolectan, retienen y llevan a cabo la activación de los linfocitos maduros para que empiecen a fagocitar. Entonces, para poder llevar a cabo eso, ¿sí?, tienen que hacer contacto con el antígeno, ¿sí?, para establecer lo que conocemos como una respuesta inmune. Entonces, esa respuesta inmune trae como consecuencia, después de haber entrado en contacto con el antígeno, la capacidad de generar células de memoria que recordarán toda la vida este antígeno, ¿sí?, de tal forma que constantemente en todo nuestro tejido sanguíneo existan este tipo de células de memoria, que son las que ya prácticamente reconocerán en el futuro todo aquello que sea compatible con el antígeno que entraron en contacto. Esta es una característica de la inmunidad activa o inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque la inmunidad adquirida requiere que el antígeno entre en contacto, ¿sí?, con un linfocito para establecer prácticamente
la unión antígeno-anticuerpo o antígeno-inmunógeno. Entonces, aquí se genera una célula de memoria para que esto quede marcado. Entonces, la respuesta celular de la inmunidad celular es esa, ¿sí? Que genera un linfocito T, que es el killer, una célula de memoria que es la que ayuda a que ese linfocito killer siempre esté fagocitando el antígeno que quedó grabado en la célula de memoria, y las linfoquinas, que son mediadores, ¿sí?, entre una y otra cepa celular. ¿Algún comentario? No, doctor. Bien, no, doctor. Bien, entonces veamos ahorita cuál es la estructura microscópica de los órganos linfáticos. Esto en realidad no me interesa mucho que lo sepan, porque ustedes no van a ser patólogos, pero sí cuando menos que los escuchen, ¿no? Que un órgano linfático está constituido por un linfático reticular y células linfáticas. Y se organiza de tal forma que forma un tejido linfático difuso, o cordones linfáticos, o nódulos, o folículos linfáticos. Esto quiere decir como si fuera un ganglio. La sangre tiene que entrar por ahí y se empieza a filtrar. Y al filtrarse retiene a todos los antígenos, igual que aquí, para que sean destruidos, ¿sí? Y esta estructura del tejido linfático, reticular y células linfáticas y los nódulos, ¿sí?, se integran en órganos linfáticos asociados a mucosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde prácticamente se lleva a cabo la interacción de destrucción. Por ejemplo, los órganos linfáticos asociados a mucosas, por ejemplo, la mucosa intestinal, son las placas de Peyer. Las amígdalas forman otro tipo de mucosas. La bursa de Fabricio, esto no se lleva a cabo en el individuo, en el humano, esto es en las aves. Por eso debe ser descartado de acá. Se puso porque ahí fue donde se descubrió, ¿sí? Pero prácticamente son en las amígdalas y en las placas de Peyer. Y los órganos linfáticos encapsulados, pues obviamente se transforman o se constituyen en ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, ¿sí? O sea, todo esto es el aparato de filtración de los órganos linfoides primarios y secundarios, que están formados por tejido linfoide, tejido linfático, ¿sí? Y estos son sus integrantes. Lo que a mí me interesa es que ustedes escuchen que, por ejemplo, los órganos linfoides o linfáticos se asocian en mucosas, como son las amígdalas y en las placas de Peyer. O en órganos encapsulados, que son también linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Prácticamente es lo que hemos visto anteriormente como tejidos linfoides primarios y secundarios, ¿correcto? Sí, doctor. Médula ósea. La médula ósea, dice, se encuentra en forma dispersa en el interior de los huesos. Forma parte tanto, ¿cómo le diré? Parte en las diáfisis y en las epífisis óseas, definitivamente, ¿sí? Entonces, las corticales óseas sirven para extraer hueso, para extraer médula, ¿sí?, cuando se utilizan en los trasplantes en individuos que tienen alguna discrasia sanguínea. ¿Por qué? Porque de ahí se obtienen, ¿sí?, todos los elementos del paquete vascular en un estado embrionario, que posteriormente se inyectan para echar a andar al tejido mieloide, a la médula ósea. Su función,
sirve de albergue a la célula madre o pluripotencial, de la cual se originan la mayoría de las células responsables, tanto de la inmunidad innata como de la adquirida. Aquí están. Sabemos de antemano que cualquier alteración sistémica que tenga que ver con la función de la médula ósea trae como consecuencia una discrasia sanguínea, ¿sí?, por carencia de elementos celulares, tanto de formación como de defensa. Ahora, ¿qué acción tienen estas células? Dice, ante un estímulo antigénico se desencadena rápidamente una mayor producción de polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos. Obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está toda la cadena de células que en forma descendiente van generándose para defender el organismo. Las del tejido linfoide, o sea, desde el promielocito, que genera todos los polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ¿sí?, las células fagocíticas, hasta los que generan la inmunidad T y B, están incluidos en esta reacción, los cuales estimulan a su vez a los macrófagos y a los linfocitos para interactuar en el sistema de defensa del organismo. La médula ósea, como lo vemos aquí, prácticamente se convierte, aquí dice, en el principal centro hematopoyético, o sea, es el que produce prácticamente todas las células que prácticamente nos mantienen vivos, ¿sí? O sea, conocemos exactamente la estructura en el interior del hueso, estructura reticular, que son las trabéculas óseas, ¿sí? Ahí también se encuentra tejido graso y fibroblastos. El tejido graso de la médula, no sé si ustedes han comido el tuétano, ¿sí?, de res. Entonces, No, pero es muy rico, dicen. Muy rico. Sí, es aparte caro. Exactamente, es manjar de reyes, dicen por ahí, ¿sí? Entonces, ese es el tejido, los adipocitos grasos son los que se encuentran acá, que lo convierten en ese manjar, ¿sí? Y hay un estroma y precursora de células sanguíneas, que son donde salen todos estos, ¿sí? Los blancos que son diferentes formas de linfocitos o de leucocitos, por decirles algo, que son el linfocito, el monocito, el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo. Y las plaquetas y los glóbulos rojos derivan del promielocito. ¿Ok? Miento, del megacariocito, perdón, promielocito es esto, ¿eh? Promielocito son todos los glóbulos blancos. Y aquí con esto se anexan prácticamente las células, los monocitos que derivan, ¿sí?, en fagocitos. O sea, se convierten en fagocitos, ¿sí? Y el megacariocito da origen a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Promielocito y megacariocito. Ahora bien, ¿cómo trabaja prácticamente la médula en este sistema de producción de células? Dice, durante la diferenciación del linfocito B, participan activamente las células del estroma con la liberación de citocinas y factores de crecimiento en esta etapa. O sea, las citocinas son mediadores de la producción de células, tanto de memoria como de la clonación. O sea, tienen una intensa actividad en la diferenciación celular de toda la serie de células de defensa que tenemos, o en su defecto, de células que van a activar otros centros para el mejor funcionamiento del organismo. El linfocito B, que muestra autorreactividad, son disminuidas por apoptosis. O sea, el linfocito B, apoptosis sí saben qué es, ¿no?
Sí, doctor. Sí. Es una, prácticamente como dicen, es una muerte anunciada, es una muerte con calendario, ¿no? Eso quiere decir que una vez que la célula ya terminó su acción, tiende a morir, se tiende a extinguir. Después, el linfocito B maduro, que es el de origen mieloide, ¿sí?, emerge de la médula, a través de la circulación se dirige a los órganos linfoides secundarios para ejercer su función efectora. ¿Qué quiere decir esto? Que el linfocito B no es un linfocito de tipo celular, sino que es un linfocito, ¿sí?, prácticamente que está diluido en los humores corporales. Esa es la inmunidad B. ¿Y quién forma la inmunidad B? Pues nada más y nada menos que las células plasmáticas y su producto final, que son los anticuerpos. Y de esos anticuerpos son 5 que tenemos específicamente para la utilización del organismo, dentro de los cuales las más abundantes son la IgG, la IgM, son inmunoglobulinas, son glucoproteínas de alto peso molecular generadas por el linfocito B por sensibilización directa de la célula plasmática, y de acuerdo a esa información decodificada, la célula plasmática empieza a sintetizar la inmunoglobulina que se requiera en el momento. Por ejemplo, IgG e IgM son las más abundantes. Después está IgA, IgD, IgE, que está altamente o íntimamente relacionada con las alergias. ¿Sí? El linfocito T también se le llama timocito. ¿Por qué? Porque tiene su origen en el timo. Pero de ahí sale una célula prácticamente, aparentemente inmadura, porque es una célula de tamaño intermedio hasta la célula pequeña, que ya es la activa, ¿sí? A eso se le llama timocito, pero nosotros acabamos de ver que sale un blasto T, una célula T grande, una mediana y una pequeña, ¿sí? El timocito prácticamente es inmaduro, pero una vez que se activa ya circulando en la sangre, se transforma en una célula efectora, o sea, una célula de acción directa para fagocitar, para destruir. Obviamente que auxiliada por las células de memoria y las linfoquinas. Ahora, el timocito es prácticamente guiado por señales de quimiotactismo. Aquí hay otro error, ¿sí?, que son generadas por las quimiosinas en el timo, ¿sí? Prácticamente esas citocinas que forman parte de las cininas, parece un trabalenguas esto, ¿no? Las cininas tienen quimiosinas, citocinas, citoquinas y una serie de elementos que regulan de una u otra forma las reacciones de clonación, de activación, de acción directa sobre el inmunógeno. O sea, tienen una múltiple actividad. Salimos y entramos. Sí, doctor.
No, doctor, no se deje. También se echen una hora esperando. Bueno, entonces, lo que aquí nos quieren informar directamente es que no perdamos la determinante de que la inmunidad y la inmunidad humoral están compuestas por el linfocito T y el linfocito B. El linfocito T, recuerden que siempre circula en forma de célula, como esto. Siempre lo verán como ver una plaqueta, como ver un glóbulo rojo, como ver un neutrófilo. En cambio, el B lo único que va a ver es el linfocito B circulante, pero en realidad el producto del linfocito B, o sea, la blastogénesis B, ¿sí? Cuando emerge ya el blasto B en forma del linfocito B, ya no es compatible con la vista, sino que ya prácticamente está disuelto en los líquidos corporales, en el sudor, la saliva, las lágrimas, ¿sí? Todos los líquidos que tenemos en el organismo tienen una carga suficiente de inmunidad B. Entonces, lo que anda circulando ahí prácticamente es una célula efectora que en cuanto tenga la necesidad del linfocito B de aportar apoyo para la reacción T, entonces empieza a estimular a su célula plasmática y producen inmunoglobulinas. Esa es la actividad que no debemos perder de vista. Bueno, pues son características del timo, no es una glándula prácticamente de permanencia o de trayectoria parcial en el organismo. Es donde los timocitos se originan, empiezan su proceso de actividad hasta llegar a convertirse en un linfocito T killer, ¿sí? Y en la corteza del timo, pues las células nodriza, que prácticamente son las que ayudan a formarse y a madurar a los linfocitos. Pero ya eso es más anatómico que otro tipo de información. Ahora bien, los órganos linfoides secundarios, si los linfocitos B y T migran a los órganos linfoides secundarios, que son los ganglios linfáticos y el vaso, en donde son presentados a los antígenos con los cuales deben reaccionar. Prácticamente los invitan a la fiesta a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque en los órganos linfoides, que son los ganglios linfáticos y el vaso, es donde se filtra la sangre y se quedan retenidos todos los antígenos para ser después devorados por el sistema inmunológico en la presentación que llegue. La función principal de estos órganos es facilitar el encuentro con las células presentadoras de antígenos, ¿sí?, a los linfocitos T y B, para dar respuesta a la respuesta inmune específica. ¿Por qué es específica esta respuesta inmune entre linfocitos T y B? Porque los linfocitos T, como característica importante de la inmunidad celular, ¿sí?, es una inmunidad adquirida. ¿Por qué es adquirida? Porque necesitamos que tenga contacto con el antígeno. Entonces, al tener contacto con el antígeno, se establece la unión antígeno-anticuerpo y se empieza a mandar la información apenas, Por eso es lenta, ¿sí? Es lenta pero segura. ¿Por qué? Porque a la postre genera una célula de memoria y genera la célula efectora específica para ese antígeno. A diferencia de la inmunidad innata, que es rápida, ¿sí?, pero no posee memoria. En cambio, la adquirida sí, porque es la que nos va a acompañar en toda nuestra vida. Tiene memoria, es lenta, ¿sí?, y es específica. ¿Por qué es específica? Porque la inmunidad
reconoce al anticuerpo o al antígeno, perdón, desde el momento en que entra en contacto con las células efectoras y empieza el ataque. Cuando ese ataque no tiene la consistencia o el poderío adecuado, el linfocito T, en su clasificación de helper o de cooperador, ¿sí?, es el que lleva la información al linfocito B, lo decodifica, y es cuando el linfocito B estimula las células plasmáticas, y estas a su vez estimulan la formación o la síntesis de las inmunoglobulinas que requiere ese tipo de reacción. Sí está claro, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Sí? En cualquiera de las inmunoglobulinas, para tener una respuesta ya específica. Los ganglios linfáticos, pues todos sabemos que son los órganos linfáticos, ¿sí? Son zonas de concentración y de drenaje, ¿sí?, de todos los fluidos que entran dentro de la red circulatoria. Y en ellas van incluidos una gran cantidad de elementos de desecho de las propias células. O sea, productos del catabolismo celular orgánico se van hacia los linfáticos, ¿sí? Se concentran y entran a la circulación menor, luego a la mayor, luego son llevados, ¿sí?, al corazón, lo bombea hacia los pulmones, por oxidación eliminan contaminantes y retornan, ¿sí?, por las aurículas y ventrículos y pasan al tronco brachiocefálico, después a la aorta torácica, a la aorta abdominal, a las ilíacas primitivas, ¿sí?, y después a las ilíacas, a las femorales, a las tibiales y hasta las arterias plantares, ¿sí? Ok. Sí, recordaban de su anatomía esta vía de drenaje de la sangre. No mucho, doctor. No, Ah, doctor. sí, tienen toda la razón. Ustedes no llevaron la anatomía completa, ¿verdad? No. No, de cabeza y cuello. No, pues a mí me tocó bailar con la más fea y llevé todo. Pero al final me casé con la que me tocó bailar, la más fea. Bien. No, pues ya, ni comentario me queda. Yo creo que ya les dije todo en relación a lo que son la presencia de los ganglios linfáticos en las zonas de drenaje. Las zonas de drenaje son a donde conectan toda la vía de las líneas linfáticas. Por ejemplo, las más importantes las tenemos en la unión celíaca, ingle, en las axilas, la cadena axilar, la cadena ganglionar del cuello, la lateral y la posterior y anterior, ¿sí? Entonces, todas esas son áreas de drenaje. Precisamente cuando sobrevienen enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, la diseminación prácticamente se lleva a cabo muy rápido. ¿Por qué? Porque estas redes tienen un contacto íntimo y relacionado con la transportación de los elementos cancerígenos y la contaminación celular. Precisamente cuando hay tratamientos todavía que es temprano, se eliminan todas las cadenas ganglionarias relacionadas con el tumor o con la neoplasia, para incluirlo a todos. Se drenan todas estas áreas, ¿sí?, para evitar contactos futuros con estos miembros. Sin embargo, una repercusión que hay es la acumulación prácticamente de líquidos por falta de los elementos de drenaje. Entonces siempre los brazos andan como inflamados, ¿sí? Es necesario que usen medias de constricción o medidas de constricción, que no son piernas para que sean medias, sino que son medidas de constricción,
es la importancia que tienen los ganglios linfáticos, que son una vía de diseminación rápida de las neoplasias. ¿Sí? Y aquí vienen las propiedades de los ganglios linfáticos, que son unos filtros excelentes, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿cómo está constituido un ganglio linfático? Por su corteza, su médula. En su médula se encuentran todas las células efectoras que conocemos. Hay macrófagos que fagocitan, linfocitos y otras células plasmáticas. Estos son fagocitos y estas son fabricantes de inmunoglobulinas. Si se adquieren, enseguida se activan. Ahora, los antígenos que quedan flotando libres, que son arrastrados, ¿sí?, pueden penetrar a un ganglio por cualquiera de las vías, aferente o eferente, o sea, de entrada o de salida, dependiendo, ¿sí? Entonces, muchas veces entran y salen acompañados de linfocitos y en el camino son fagocitados, no necesitan llegar directamente al área de retención. Ahora, ¿cómo está protegido un ganglio linfático? Pues por una red de tejido conectivo, ¿sí?, que es denso, y prácticamente tiene otro protector importantísimo, que es el adipocito, o sea, la grasa, la capa de grasa que envuelve prácticamente a ese ganglio linfático. Y pues el arrastre y la presencia de ellos es por la vía sanguínea, no hay otra. O sea, puede ser, al hablar de vía sanguínea, así como hablé hace un momentito y mencioné la forma del drenaje, aquí tiene mucho que ver, en este término, tiene mucho que ver la velocidad. Por ejemplo, la velocidad con que la arteria pulmonar manda la sangre al corazón, a sus dos aurículas y sus dos ventrículos, y salen disparados, o sea, entran por prácticamente la tricúspide y salen por la mitral, la válvula mitral del corazón, hacia el tronco brachiocefálico y a la aorta torácica, la aorta abdominal. Ahí llevan una velocidad increíble, ¿no? Y esa va disminuyendo conforme pasan de una arteria a una arteriola, de una arteriola a una prearteriola, ¿sí?, y a un capilar. Entonces, ya el capilar prácticamente es el que por parte final filtra y recoge filtra elementos de nutrición, estimulantes, todo lo que el tejido conectivo aporta, y recoge todos los desechos y los regresa por vía venosa a la vena porta, y ya directamente, una vez que fueron limpiados por el hígado, pasan directamente al torrente sanguíneo y se establece el cierre de ese circuito, que es la purificación y la eliminación de elementos contaminantes de nuestro organismo, que tiene una base fundamental en la reacción inmunológica. Bueno, ya estos son cosas de anatomía, ¿no? El vaso, su pulpa roja, su pulpa blanca, ¿sí?, está situado en el hipocondrio. El estómago o el abdomen lo dividimos prácticamente en 9 cuadrantes. El hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. El hipogastrio, el mesogastrio, la fosa ilíaca derecha, el flanco derecho y el hipocondrio derecho. Aquí tienen ustedes la zona esplénica, el vaso. Aquí está la vena esplénica. Todo este órgano es un filtro. Aquí lo tienen, la pulpa roja. Es un sinusoide de células o de básculos.
información, ¿sí?, hasta que contactan con la vena esplénica. Prácticamente toda la rama o la red de pequeños vasos confluyen en uno que conecta con la vena esplénica. Por un lado entra la sangre por la arteria esplénica y por la vena abandona todo el vaso, todo el órgano. O sea, es un intercambio interconectado con muy buen resultado del drenaje, a menos de que el vaso empiece a sufrir alguna alteración por alguna enfermedad sistémica. El hígado, la trabécula. Bueno, es la anatomía prácticamente del vaso, ¿no? El comportamiento de los anticuerpos en los órganos linfáticos o linfoides. Los anticuerpos son glucoproteínas llamadas inmunoglobulinas que son producidas por células plasmáticas, eso ya lo sabemos. ¿Cómo se genera esto? Pues cuando entra en contacto, ¿sí?, una célula efectora con el antígeno. O sea, la célula efectora así se llama la célula de respuesta, ¿eh? Y aquí está la significación estratégica de lo que es inmunidad específica. El organismo produce anticuerpos para cada antígeno. O sea, nada de lo que ingresa escapa. A todos se les fabrica su anticuerpo. Y creo que eso es todo, salvo que ustedes me quieran hacer algún comentario. Ya díganle a la señora que ya voy a salir. Que hasta ya escuché, ¿eh? Ya lo quieren correr, doctor. Escuché. No, dígale que con muchísimo gusto, sí, ya terminé. Y que me diga. Doctor, Sí, antes de que lo corran o se vaya, ¿puedo tomar la foto de la clase de hoy? claro. Todos nos podemos poner en pantalla. A ver, espérame, que creo que yo no aparezco porque mi cámara está media suelta. Ya. Ahora sí, pongan su mejor face, por favor, que hay que vender. Doctor, ¿puede dejar de compartir para que me salga la Claro, foto? salimos todos en galería. Ándale, ahora sí, quién sabe. Tania tiene inflamada la mandíbula, por eso no quiere. Ah, perdón. Ya, doctor, ya la tomé. Tania. Jóvenes, nos estamos viendo para la próxima vez. Ustedes ya les hice examen de